Ahora miramos a los datos en España y creo que se puede decir sin ningún tipo de exageración que son de los mejores que hay. Pero no siempre se usan. No todas las comunidades autónomas tienen una forma en que los investigadores puedan usar esos datos. No existe una institucionalización, aunque creo que se está trabajando en eso. Y esa es la única razón por la que vemos cientos o miles de papers que se publican todos los años usando datos de Dinamarca. El objetivo de la investigación con datos clínicos que genera el sistema de salud es, aparte de generar conocimiento científico, es mejorar el propio sistema. De lo que se trata es de identificar cuáles son las preguntas clave para el sistema de salud y usar los propios datos. Esto es lo que se llama en inglés un Learning Health System. Es los propios datos del sistema vuelven al sistema para mejorarlo. Es importante el espacio de datos concebido como infraestructura en la que tenemos alojados diferentes fuentes de datos y los podemos agregar, pero tanto o más es importante los casos de uso. Y en la definición de esos casos de uso tienen que participar con un protagonismo muy especial los profesionales sanitarios y los gestores sanitarios. Y diría además en un ejercicio de diálogo, porque puede haber prioridades más de gestión para el propio sistema sanitario que aprende y prioridades con un fundamento muy clínico. Así que el protagonismo clínico debe estar en el origen y sobre todo para aquellos profesionales que ya están ejerciendo su labor, el poder trabajar codo con codo en la elaboración de las hipótesis y en el análisis de datos con profesionales que tengan un conocimiento en ciencia de datos muy especializado. Creo que esta es la clave, que no sea alguien que me lo haga, sino que sea un trabajo conjunto, porque esto además hace que el equipo crezca en conocimiento y ese conocimiento es bidireccional también. Las preguntas clínicas y las preguntas de salud pública van a surgir de los clínicos. O sea, tú le dices a un epidemiólogo o a un bioestadístico qué va a hacer con los datos y no sabe porque no sabe cuál es la pregunta realmente importante, o hace un paper sobre una comparación que cuando lo ve luego un clínico dice no, pero esta no es la pregunta real, ¿no? Entonces, tener grupos en que haya gente que se especializa en generar preguntas y gente que se especializa en intentar dar respuestas. Es ese complemento entre ensayos clínicos y estudios observacionales lo que nos permite extraer la máxima información posible. Poder tener una infraestructura especialmente dedicada a la investigación clínica aquí en el UCA es imprescindible, es una apuesta y os doy la enhorabuena por el trabajo que hay detrás. Y esto no quiere decir que no haya que apostar por otro montón de cosas, ¿no? Y lo estáis haciendo también con los datos y es algo que es, que no es excluyente, sino todo lo contrario. Se complementa y crece. Queda mucho trabajo por hacer para adaptar las nuevas metodologías y la nueva evidencia que se puede generar, porque tenemos nuevas herramientas también, a los criterios clásicos de las agencias regulatorias. Sí que hay que considerar la posibilidad que tiene nuestra agencia regulatoria en España de dar asesoramiento. Y hay una plataforma para asesorar a los investigadores en el diseño de los ensayos clínicos que después la propia agencia va a tener que aprobar. Si alguien está planteando en hacer un ensayo clínico y no sabe muy bien cómo hacerlo, la respuesta es hazlo grande. Porque uno de los problemas que hay es una multitud de ensayos clínicos que son demasiado pequeños y no son informativos, y ahí es donde tiene mucha importancia el tipo de trabajo en red. Y hacer que comunidades autónomas o grupos de investigación o hospitales que son más punteros sean tractores de otros que tienen capacidades y pueden crecer. Y lo que se plantea es que si un investigador, que además tiene un propósito para la utilización de esos datos, quiere utilizarlos, y los datos además se han generado con fondos públicos, esto tiene que estar a su disposición.
Para ello lo que se requiere son unos sistemas de gobernanza y de estructuración de los datos para ponerlos a disposición del investigador. Pero esto no quiere decir que estén en la web para cogerlos. Y esto, de nuevo, tiene todo un sistema de gobernanza que garantizará, desde luego, los derechos de los ciudadanos y los pacientes y la propiedad de los datos y la responsabilidad que supone, que hacía referencia a la consejera, de la custodia. Aunque los datos no sean públicos, pero cualquier otra persona que tiene acceso a los datos entre los miles de investigadores que hay, si tú acabas de publicar un paper que dice algo muy sorprendente, pueden ir y pueden mirar lo que tú has hecho, lo que es un control de calidad. Para ti mismo también, porque sabes que todo lo que haces, otros pueden verlo, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas en el que los datos no son públicos, pero hay una vía institucionalizada de acceso a los datos para miles de personas al mismo tiempo, esos son los sistemas que más éxito. Para avanzar un poco en esta dirección, lo que hicimos fue, por ejemplo, incorporar en la convocatoria de medicina personalizada. Son los proyectos PMP, son proyectos financiados con el PERTE, son proyectos muy grandes, algunos de varios millones de euros, muchos en red. Y en la convocatoria se exigía el depósito de los datos generados con estos fondos de investigación en un repositorio del Instituto de Salud Carlos III. Tenemos la obligación, yo me atrevería a decir, la obligación moral de hacer que esos datos se utilicen, siempre respetando la autonomía del paciente y sus decisiones. Ahí, finalmente, lo que se incorporó dentro de ese proceso legislativo fue la posibilidad de que los pacientes puedan hacer un opt-out, que puedan decidir para qué no quieren que se utilicen sus datos. De manera que esto fue, yo creo que un poco la forma en la que se vio un poco por defecto. El defecto es que se puedan utilizar, excepto que el paciente diga para qué no o quién no. Tomo la opción de que mis datos no sean utilizados o sean solo utilizados con este u este fin. Hay gente que es aún más radical, que piensa que el uso del sistema de salud público exige que tus datos se puedan usar por el sistema de salud pública, y hay filósofos que hablan sobre ese tema como que es una responsabilidad ética. Que tus datos se puedan usar por la industria es otra cuestión. Todos estos estudios que yo digo, todos requieren pasar por un comité ético, todos. ¿Sabes? Si tú dices, yo voy a usar datos de Suecia para esto, voy a usar datos de los veteranos, ¿sabes? Todo eso pasa por un comité ético. El tema es que no hay consentimiento de cada persona para el uso de los datos, pero todo eso, parte del proceso de gobernanza, es un comité. Yo creo que os vais a tener que quedar. Os queremos tener por aquí. Muchísimas gracias. Hemos excedido un poquito el tiempo. Es un debate, un diálogo interminable y fabuloso, y os agradecemos muchísimo otra vez vuestra presencia, vuestra participación, y que hayáis compartido con nosotros este rato con la excusa de que os haremos volver. Muchas gracias a todos.